por si gusta. Ahora sí. Buenos días, chicos. Bueno, este tema es primera vez que lo doy. Así a pedido de ustedes. Entonces espero que lo aprovechen y también me tengan paciencia. Es más, vamos a ver lo que es el testeo de base de datos. Vamos a ver lo que es el testeo de una base de datos relacional, que es las más comunes, y lo que es el testeo de Firebase, ¿no? Un poco cómo serían las consultas en Firebase. Tengo unos ejemplos y además qué ventajas tiene el mismo Firebase con el Firebase Test Lab para que se puedan hacer pruebas en diferentes dispositivos o para diferentes dispositivos. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ¿qué es el database testing, no? Lo que es las pruebas de base de datos es verificar la integridad y la consistencia de los datos, verificando ya sea el esquema, las tablas, activadores, columnas, o sea, todo lo que podamos verificar o todo lo que podamos, sí creo que verificar, sí, el término, mediante consultas, ¿no? Entonces, podemos crear tal vez consultas que puedan ser complejas, pero la idea es realizar la prueba también en lo que es la parte funcional y lo que es lo no funcional. Si ustedes se acuerdan, en el testing funcional vemos lo que son los datos de entrada, los datos de salida, y el no funcional vemos lo que es el load o el estrés. Entonces, este tipo de pruebas se hace en las bases de datos, ¿no? Un problema en lo que es la base de datos, es decir, puede causar un bloqueo o una fuga de datos y nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de mantener la privacidad de estos datos para el usuario. Entonces es crucial realizar estas pruebas a la base de datos para garantizar que se mantengan la integridad, la coherencia, podamos resguardar los datos en sí, ¿no? Entonces, al realizar las pruebas de base de datos, vamos a garantizar seguridad, confiabilidad de una aplicación y ya que hay una vulnerabilidad que se expone, ¿no? Entonces, por otro lado, se hacen pruebas de seguridad. Vamos a ir un poco viendo y desmenuzando todo esto de a poco, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hacen estas pruebas o por qué es tan importante? Son importantes porque van a garantizar que los valores de los datos y la información recibida y almacenada que tenemos en la base de datos sean válidos o no. Entonces, las pruebas de base de datos nos ayudan a evitar justamente la pérdida de datos, guardar los datos de transacciones que no han sido realizadas eh, y no va a permitir el acceso no autorizado a la información. Entonces, básicamente son consultas, ¿no? No es que libremente pueden entrar a la base de datos y sacar la información que necesitan, ¿no? Por eso están los endpoints, en caso de que sea web, eh, para justamente sacar los datos necesarios de la base de datos. Entonces, es importante para cualquier aplicación de software porque nosotros los testers tenemos que tener un buen conocimiento de SQL para las pruebas de base de datos. Entonces, no solamente es para verificar si hay datos que se están guardando correctamente, sino que también los datos se estén sacando o los datos necesarios se estén sacando para mostrárselos al cliente.
En algún punto les he mencionado, no sé si saben lo que es el SQL injection, que es cuando tus campos no están validados, y de hecho creo que ya no se hace, ¿no? Pero en un tiempo no se hacía validación de los campos en los mismos campos los hackers hacían consultas de select, asterisco y demás, y podían obtener datos de la misma base de datos, lo cual era peligroso. Hace como unos 20 años, 25 años, no, unos 20 años más o menos, el PlayStation 2 de Sony perdieron mucho dinero justamente por este tipo de falta de seguridad, ¿no? Y bueno, entonces los miembros que son los testers y los desarrolladores realmente dan mayor énfasis en lo que es el UI, ¿no? Ya que es la interfaz gráfica del usuario y es lo más visible, ¿no? Es lo que el usuario puede ver a primera vista. Pero lo que también es importante es validar la información, que es el corazón de la aplicación, es el core, y esa es la base de datos. Entonces, tenemos lo que es el testing de UI y también el testing de lo que es datos, ¿no? La base de datos. Entonces, en lo que es, en lo que es la interfaz, este tipo de testing también es conocido como el UI y está más enfocado en lo que es el frontend, ¿no? Contrario a lo que es la base de datos o testear la data, que es el backend, es lo que está por detrás. Eh, en caso del UI, este tipo de testing va a ver más lo que tenemos a primera vista, ¿no? Los formularios, la presentación, los menús, gráficos y todo lo que podemos tal vez crear eh, con herramientas de frontend, ¿no? Estas son un poco antiguas, Visual Basic, Visual Basic Net, Delphi, pero ahora hay Beautify, hay Angular, hay otras aplicaciones que nos van a ayudar a desarrollar el frontend. Pero sin embargo, para poder desarrollar lo que son bases de datos, utilizamos herramientas de almacenamiento como SQL Server, MySQL, Oracle, entonces todos los que sean eh, herramientas de un lenguaje de consultas, ¿no? En lo que es el UI validamos todo lo que vemos, ¿no? Text boxes, labels, drop downs, combo boxes, botones, paginación, imágenes, es lo que muchos de ustedes prácticamente han estado viendo eh, en, en sus testeos manuales eh, a lo largo de sus proyectos en este sprint y medio más o menos, ¿no? Pero lo que testeamos más en base de datos son los esquemas, las tablas, columnas, índices, llaves, validaciones en la base de datos y que la data no sea duplicada. Entonces, en lo que es la base de datos tenemos que poder testear el backend y y debemos tener un buen conocimiento de lo que es base de datos y lo que son los conceptos de SQL. No sé qué tan fuertes sean sus conceptos en SQL o hasta dónde han llegado a ver en la U, pero supongo que tienen en cuenta lo básico, ¿no? Que es hacer un select, poder seleccionar las columnas de tal tabla y poder filtrar con where. Entonces, supongo que todos los chicos que están acá en la llamada o en la sala tienen ese conocimiento. Ahora, tenemos diferentes tipos de testing en lo que es base de datos. Tenemos tres tipos, ¿no? Lo que es el estructural, lo que es el funcional y lo que es el no funcional. Entonces, cuando hablamos de lo que es el estructural, es una técnica de prueba en base de datos que valida todos los elementos dentro del repositorio de datos y
esta se utiliza principalmente para el almacenamiento de datos y que no puede ser manipulados directamente por los usuarios finales. Es lo que les decía. El usuario final no puede alegremente acceder a información que está en la base de datos. Por eso es que hay validaciones y hay limitaciones. Y la validación de estos servidores de base de datos también es una consideración importante en las pruebas de base de datos estructurales. Entonces, para tener éxito en estas pruebas es necesario dominar las consultas de SQL, ¿no? Es lo que les decía. Dentro de esto estructural, tenemos lo que es el testing de esquema, ¿no? Los esquemas. ¿Qué es un esquema? Tal vez alguno no sabe o no se acuerda. Es una colección de objetos de datos, ¿no? En la base de datos. Y tiene, o sea, un esquema es propiedad de un usuario en la base de datos y tiene el mismo nombre que este usuario, por ejemplo. Entonces, los objetos de esquemas son estructuras lógicas que el mismo usuario crea y estos objetos tienen tablas, índices, los datos y pueden consistir solo en una definición como una vista o un sinónimo. Entonces, prácticamente el esquema es donde tenemos todas las tablas e índices de los datos. Entonces, las pruebas de esquema, en lo que es las pruebas de base de datos, validan varios formatos de esquema asociados a la base de datos y verifica si los formatos del mapeo de las tablas y las vistas y también las columnas son compatibles con el formato de mapeo de la interfaz de usuario. Entonces, eso quiere decir que lo que yo estoy ingresando en el UI a ciertos campos tiene que guardarse en los mismos campos en las tablas de la base de datos, ¿no? Entonces, el objetivo principal de estas pruebas de esquema es garantizar que este mapeo de esquema entre el frontend y el backend sea similar. Entonces, ese es el principal, ¿no? ¿Y cómo vamos a verificar esto? Con consultas, ¿no? Eso es la forma en cómo verificamos, ¿no? Si estamos metiendo datos en frontend por un formulario, entonces yo puedo hacer un query a la base de datos y verificar que lo que estoy metiendo en el formulario correctamente esté guardándose en la base de datos. Y el objetivo principal de estas pruebas es, como les digo, garantizar el mapeo del esquema entre el frontend y el backend. Entonces, también se conoce como pruebas de mapeo, ¿no? Es como si conectaran un cable, ¿no? Del punto A al punto A y del punto B al punto B, ¿no? Tienen que ser lo mismo. Luego tenemos lo que son los testeos de las columnas, que en este caso se valida la estructura de la base de datos con la misma característica de la columna y verifica que sea consistente. También verifica que el tamaño del campo y el nombre de las convenciones sean las mismas en todos los niveles de la aplicación para ambos, el backend y la interfaz de usuario. O sea, en este caso vemos el tamaño del campo. Muchas veces nos equivocamos y le ponemos un campo o muy largo o muy corto, ¿no? Entonces se hace ese tipo de pruebas también, porque al fin y al cabo son espacios en memoria que estamos, si bien le ponemos algo muy corto, necesitamos más memoria, o en caso de que le ponemos un campo muy largo, estamos desperdiciando memoria. Entonces, valida la eficiencia y qué tan correcto puede ser el resumen de la vista del usuario, de la interfaz de usuario, revisando los tipos de datos y el tamaño de datos en lo que es el backend y la aplicación. Y también revisa lo que es las llaves primarias y las llaves foráneas que tengan sus respectivas tablas, ya sea que son parte de los estándares del dominio. Entonces, también si es nulo o no es nulo
o tiene características únicas, también es algo es algo que se toma en cuenta. También se testea los índices y las llaves. Revisa que la llave primaria y la llave foránea en las bases de datos y valida la referencia a las tablas. También valida si las llaves y los índices están basados en las convenciones. Verifique el tamaño y la longitud de los campos requeridos, ¿no? Recuerden que hay campos que son obligatorios, entonces también testeamos eso. Y también nos aseguramos que los índices que sean clúster y no clúster, también sean creados en las tablas requeridas por los requerimientos del negocio. Entonces, es como un testeo más a detalle, no simplemente vemos que la información recibe del frontend esté el backend, sino también vemos a nivel de las llaves primarias y los índices, ¿no? También vemos los que son los stored procedures, o en español son procedimientos de almacenamiento, pero siempre ley to store procedure. Entonces, en este tipo de testing se revisa los estándares del coding, las excepciones y cómo se está manejando los errores en estos procesos de almacenamiento o storage procedures. También se asegura las condiciones, los loops y otras funciones que están cubiertas en lo que es el código, aplicando data que sea realmente apropiada en la aplicación. En este caso vemos más el manejo de errores y excepciones y cómo, cómo manejamos esto, ¿no? Y verificamos también los estándares de codificación y, como les digo, las excepciones y el manejo de errores para estos procedimientos almacenados. Esto sería respecto a los storage procedures. Y también tenemos las validaciones en lo que es el servidor de la base de datos, ¿no? Comprueba si la configuración del servidor de la base de datos se ajusta a los requisitos comerciales, por ejemplo, y asegura de que el usuario pueda realizar solo ciertos niveles de acción que sean necesarios. Y también garantiza que el servidor de la base de datos pueda manejar la cantidad máxima de transacciones de usuario que permite o permitidas según las especificaciones de los requisitos, ¿no? Entonces aquí limitamos un poco las transacciones que puede haber a nivel de la base de datos. Entonces, todas estas que les he mencionado pertenecen al testing estructural, ¿no? Al primero. Luego tenemos las funcionales, ¿no? Que este tipo de base de datos es usado para validar los requerimientos funcionales de la base de datos desde la perspectiva del usuario final. Entonces, prácticamente la meta de este tipo de prueba es testear o probar de que las transacciones y operaciones sean realizadas por el usuario final y funcionen como sean esperadas o no. Entonces, así como se hace testing funcional, o como hemos visto y tenemos el concepto del testing funcional, también se lo hace en la base de datos. Resultados esperados. O qué es lo que el usuario final espera. En estas tenemos lo que es el Black Box Testing, que es lo que yo les he explicado un par de veces. Tenemos datos de entrada y tenemos datos de salida. Entonces, involucra revisar que la integridad de los datos, la funcionalidad básica, los test cases en este tipo de pruebas involucran lo que es la verificación de los datos que están entrando y los datos que están saliendo, mientras ciertas funciones están siendo realizadas. En este tipo de prueba hay varias técnicas como como análisis de límites. Si se acuerdan, hemos visto test cases de esto, ¿no? Límites, el equivalence partition, ¿no? O sea, de ver que
que haya equivalencia, causa-efecto. Entonces, aquí tomamos en cuenta esos test cases que les he explicado, las técnicas de diseño. Y también tenemos podemos ver que las pruebas de caja negra son simples y pueden ser realizadas a una temprana edad, o sea, perdón, a una etapa temprana mientras estamos testeando. Entonces, lo que es caja negra, ustedes ya lo dominan, simplemente esto es como un overview, pero se hacen la prueba de caja negra en lo que es las bases de datos. También tenemos lo que es caja blanca. Sabemos que caja blanca es cuando ya podemos ver el código, entonces estaría más enfocado a la estructura interna y las especificaciones detalladas de que el usuario tal vez no esté al tanto, ¿no? O no esté pendiente de ellas. Y también esto ve más con los triggers en la base de datos y la vista lógica que soporta el refactoring de los mismos datos que tenemos. En este tipo de prueba vemos lo que es la función en la base de datos, los triggers, las vistas, tenemos queries y todas estas son verificadas en este tipo de testing. Entonces, no sé si han visto triggers, si han visto vistas o si han llegado a ver esto, porque en la U yo he visto esto muy poco, pero más lo vi cuando entré a la fundación, entonces justamente por eso les pregunto. Y bueno, la mejor parte, perdón, Sí, sí vimos en especial triggers. allá, buenísimo. Entonces ahí más o menos van a entenderme un poco mejor. Y la mejor parte de lo que es el white box es de que se pueden detectar errores de código que van a ayudar a eliminar bichos internos en la base de datos. Y, o sea, también hacemos pruebas de caja blanca en base de datos. A eso es lo que quiero llegar. Y también tenemos lo no funcional, que es lo que hemos visto, son pruebas de carga, pruebas de estrés, y verifica que estos requisitos mínimos del sistema, o cuáles son los requisitos mínimos del sistema para cumplir con las especificaciones comerciales y detecta riesgos para optimizar el rendimiento de la base de datos. Y para esto tenemos los tipos de prueba que son load y estrés, ¿no? Load es hasta dónde puedo cargarlo, hasta antes de que realmente pueda notar una diferencia y saber, por ejemplo, hasta cuánto puede ser mi almacenamiento en la base de datos. Y el estrés, hasta qué punto se puede romper con cantidad de consultas o llamadas, ¿no? A la base de datos. Um, esto es lo que tengo o lo que he podido resumir respecto a lo que es el database testing. Eh, en algún rato sería bueno que lo hagan y lo tomen en cuenta. No significa que porque el software funciona de una forma y yo digo, ok, está bien y no entro a verificar, ¿no? La información que tengo almacenada y que haya sido almacenada correctamente. Ahora ustedes tal vez tienen la pregunta y me dicen, pero ¿cómo hacemos estos test cases? Y la verdad es que las veces que he hecho estos test cases, simplemente le decía, el primer paso, abrir por ejemplo, tu SQL, un query a tal, eh, a tal base de datos y ahí ponía el query, ¿no? El select de tal tabla y el resultado esperado era que me devuelva, ¿no? Al hacer el query, el resultado que obtengo haga match con lo que tengo en el UI. Entonces, esa es la forma en la como yo escribía mis test cases respecto a esto. Um, pero
no he tenido mucha experiencia en hacer o escribir este tipo de test cases, ¿no? Más que todo, hacíamos verificaciones de los responses con API, que ya es otra parte, pero yo les aconsejo que hagan este tipo de pruebas, por eso les digo, o les mencionaba a un inicio, es algo nuevo, ¿no? Nunca había desarrollado un tema sobre esto o una clase sobre esto, entonces, por eso es que esto está medio no muy bien ordenada, ¿no? Entonces, la idea es ir mejorando también en eso. Y bueno, vamos a ver también lo que es el Firebase Testing. Para los que no conocen qué es Firebase, creo que hay un grupo, dos. Sé que el grupo de Tatiana está trabajando con Firebase. No recuerdo si hay algún otro más. Entonces, ¿qué es Firebase? Es una plataforma móvil creada por Google y la principal función es desarrollar y facilitar la creación de apps que tengan buena calidad de una forma rápida. Entonces, con el fin de que se pueda aumentar la base de usuarios y tener más dinero, ¿no? En caso de que se comercialicen las aplicaciones. He tenido la experiencia de trabajar solo una vez con Firebase. Era una aplicación de deportes y estaba en React Native. Entonces teníamos la misma versión, salía para iOS y salía para Android, ¿no? Eran igualitas. Eran lo mismo, pero para ambos sistemas operativos. Y esta plataforma está subida en la nube y está disponible para, como les mencionaba, plataformas como iOS, Android y web también. Y contiene diversas funciones para que cualquier desarrollador pueda combinar y adaptar la plataforma a la medida de sus necesidades. La forma de, de trabajo que tiene Firebase es una base de datos no relacional. Es decir, si estamos acostumbrados a ver una base de datos con tablas, relaciones, llaves foráneas, en Firebase se maneja diferente. Tengo un par de ejemplos que espero me puedan entender de cómo hacer las consultas ahí. Y creo que en realidad es lo que un poco les interesa más, ¿no? De esto. Pero antes tenemos lo que es el Firebase Test Lab, que es una infraestructura de prueba de apps basada en la nube y permite testear aplicaciones en una gran variedad de dispositivos y configuraciones para que tengamos una idea más clara de cómo va a ser la experiencia de los usuarios finales. Entonces, es para más o menos simular diferentes dispositivos y cómo tu aplicación se va a comportar de acuerdo a esos dispositivos. Entonces, Tesla usa dispositivos de producción reales que se ejecutan en un centro de datos de Google para poder testear tu app. Entonces, por eso les he puesto acá el link, firebase.google.com docs test lab, que ahí es donde van a poder simular esto. Ahora, tiene un costo, sé que hasta cierta cantidad es gratis, pero tiene un costo, ¿no? A partir de ya de cuántos dispositivos y demás. Sé que creo que el costo mínimo son $5, pero de todos modos, son dispositivos en producción reales, ¿no? Y en estos dispositivos se escriben las APIs actualizadas en la memoria flash y la configuración regional se puede personalizar. Y esto va a permitir que se hagan pruebas de uso de la app en el hardware y configuraciones que el usuario final puede enfrentar después. No sé si el grupo que está trabajando con Firebase ha visto esto respecto a lo que es móvil, ¿no? Creo que más que todo han trabajado en la parte web, pero tiene esas ventajas. Ahora, lo que son los ejemplos, le he puesto acá lo que es NoSQL, que sería una
una base de datos no relacional. Entonces, en SQL tenemos la selección de columnas, en este caso de la tabla cursos, y le estamos diciendo, o estamos restringiendo con el where, ¿no? Decimos que la tabla cursos sea, en este caso, gestión de calidad de software. Entonces, esto es algo simple. Más o menos el mismo ejemplo tenemos en lo que es el NoSQL, donde tenemos una referencia de la clave padre que es cursos, y en segundo lugar usamos la función de ordenación. Entonces, en este caso, estamos pidiendo en cursos y estamos ordenándolo en función a la consulta. Ahora, tenemos también, en este caso, tenemos la función de order by key, donde vamos a ordenar según la llave que tengamos en la tabla. En este caso, estamos diciendo que nos muestre los primeros 10, por ejemplo. Ahora tenemos el order by child, por ejemplo, que pasaría a ser como el where en SQL, que es la propiedad del hijo. Y podemos también ordenar por valor. Entonces tenemos estas tres opciones de cómo podemos filtrarlo como si fuese un where. Para un ejemplo un poquito más claro, en este caso estamos limitándolo a uno, ¿no? Entonces tenemos el objeto database, ¿sí? Y creamos una referencia a la clave padre que es cursos. Y luego nuestra consulta está ordenada por el child, indicando que la operación de nombre de la consulta del nombre del curso es como el web. Entonces aquí esta parte es como si tuviéramos un web en un query normal, que es como esto de aquí, y estamos limitándolo a uno. Ahora, estos ejemplos que yo encontré, no es que yo los domine, ¿no? O sea, yo he tenido que anoche ponerme a investigar, ponerme a leer un poco y desarrollar un ejemplo que les pueda facilitar que puedan entender. Ahora, por otro lado, todo lo que yo les doy, no se queden con eso, ¿no? Sino pónganse a investigar, pónganse a leer un poco más. Y en el caso del grupo creo que son los bug eaters, pueden un poco hacer un research de cómo hacer sus consultas para poder obtener los datos de en sus tablas, digamos, perdón, en su base de datos de Firebase y que realmente estén ahí, ¿no? Lo que están ingresando esté guardado ahí. Eso es lo que tengo desarrollado para hoy, chicos. Como le digo, ha sido un challenge para mí crear una clase de esto, pero no sé si tienen preguntas o dudas respecto a esto, por favor. He intentado resumirlo un poquito y que se entienda. O han entendido todo. Sat, sabía que ibas a preguntar. Dale. Buenos días, Axel. Una pregunta. Se testea por el backend creado, ¿no? No siempre la base misma. Claro, o sea, tienes que tener un backend, ¿no? O sea, no hay forma como testees si no tienes el backend. Es como, tal vez debía haber puesto un gráfico. Un sistema está compuesto por el frontend y el backend, ¿no? Entonces tenemos el UI, lo que está desarrollado en UI y lo que está desarrollado en el backend. Entonces, en el caso de una aplicación web con una base de datos relacional, tenemos los endpoints, ¿no? Que van a hacer los requests y van a sacar con Stored Procedures la información y van a validar, por ejemplo, en el frontend. Entonces, es un conjunto. No sé si respondió tu pregunta. No, no del todo,
Pero si me surgen más dudas, les voy a preguntar. Tal. O sea, a lo que voy es, cuando van a hacer este tipo de pruebas es porque hay una base de datos, es porque hay un backend. Entonces, para testear tienes que tener eso, porque ahí es donde vas a hacer las consultas y vas a hacer todo tipo de pruebas que les he mencionado al principio, por ejemplo, ¿no? En el caso de que sea un sistema que tiene una base de datos relacional, vas a hacer consultas, vas a revisar sus columnas, sus llaves primarias, sus llaves foráneas, el tamaño de cada campo, eh, la, las validaciones de estos campos, las excepciones. Entonces, todo ese tipo de pruebas se hacen, ¿no? Justamente para alcanzar los requerimientos del usuario, por un lado. Por otro lado, para asegurar los datos, es decir, para que no pueda el usuario final acceder a datos donde no debería y para que pueda tener la información correcta mostrada en el UI que está guardada en la base de datos, en el backend. ¿Sí o todavía no respondí tu pregunta? Ah, sí, sí, ahora sí. Un ejemplo sencillo sería en el campo nombre y que solo acepte caracteres alfabéticos y no alfanuméricos, por ejemplo. Claro, y ese campo tú le dices cuánto es el tamaño cuando diseñas tu base de datos. Por ejemplo, personas con nombre de 255 caracteres creo que no existen, ¿no ve? Entonces le vas a dar un tamaño, no sé, de 15 o de 20, por ejemplo, para no gastar espacio en memoria. Sí, sí. Axel, del campo contraseña, ¿nos puede dar un pantallazo? Tengo ideas, pero ¿podría explicarnos más? Todos los campos en realidad funcionan de la misma forma, ¿no? No es que el campo contraseña sea distinto. En UI, sí, porque tienes que cifrarlo con asteriscos para que no se pueda ver, pero en ese caso es alfanumérico y el usuario puede poner los caracteres que desee, ¿no? Es más, debería, porque no sé si algunos sitios que te registraste dice que tiene que tener una mayúscula, tiene que tener letras, tiene que tener números. Algunos te restringen a que no tenga caracteres especiales como punto, asterisco, guión, signo de interrogación, el numeral. Entonces, eso depende de cada sistema, ¿no? Pero en el UI tiene que estar cifrado con asteriscos, cosa de que no pueda ver. O si quieres, le puedes poner la opción, ¿no? De poder ver. Hay un ojito ya en los campos desde hace unos 5, 6 años, ya hay esa opción en que el ojito y te muestra cuál es tu contraseña en caso de que te equivoques, por ejemplo. Pero eso es en el frontend. En lo que es el backend, tienes que validarlo y registrarlo según los requerimientos que tenga tu sistema de acuerdo al password, ¿no? Ahora, si le vas a permitir que el usuario meta absolutamente todo en el password, eso ya depende de ti, cómo lo valides. No sé si, Me refería al tamaño, al espacio. Tendría que ser definido, ¿verdad? O sea, si son 30, 50 y no darle al usuario la libertad de poner 1000, por ejemplo. claro, si ese mismo ejemplo de algunos sitios te dice que tiene que ser mayor a 8. Entonces, no sé, puedes ponerle entre 8 y 20. Tú misma puedes decirle en el frontend del usuario que su contraseña sea de 8 y 20 o de 8 y 15, porque no creo que haya un usuario que quiera meter 1000 caracteres en su password, se va a olvidar. Entonces ahí un poco le ayudas al usuario a que no sea ni muy corto ni muy largo. Hay otros passwords que te dicen que no puede estar tu nombre. O sea, agarra el nombre que tienes en tu formulario de registro, digamos, Axel Santos,
Yo pongo mi password, Axel Santos también me dice, no puedes poner lo que tienes en tu nombre. Entonces, eso depende de los requerimientos. Y la idea es mejorar la experiencia de usuario también, ¿no? Si le vas a dar la opción de que pueda meter hasta 1000 caracteres, como me dices, imagínate, nunca se va a acordar su contraseña. Esto de controlar el tamaño del carácter lo hacen por código, ¿verdad? No están restringidos. Está restringido en la base de datos, justamente, es lo que hemos visto hace rato. ¿Desde la base lo restringimos, Axel? ¿Eso me está diciendo? ¿O Es que, desde el pantalla? es que va combinado, pues, ¿no? Si en el UI le dices que va a ser entre 8 y 20, entonces en la base de datos ese campo tiene que tener hasta 20. Ah, sí, sí, tiene razón. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O duda respecto a esto? La mayoría de los sistemas utilizan bases de datos relacionales, pero hay sistemas con bases de datos no relacionales, como en este caso Firebase. Y algunos tal vez no tengan su conocimiento refrescado con lo que son los queries, pero siempre está San Google, ¿no? Para que les ayude a crear sus queries para sus pruebas. Entonces, por ese lado también es importante que googleen. Inclusive yo, cuando tengo que crear un query, hay algunos conceptos que no me acuerdo, los joins, por ejemplo, o cómo era la estructura del query con un join o con un inner join. Entonces ahí googleo un poco, ya me creo mi query y ya puedo mandarlo a la base de datos para tener la información comparada. Es bien bonito, es bien interesante esto, porque con este tipo de pruebas realmente nos aseguramos de que nuestro software está funcionando bien, ¿no? Y muchos nos olvidamos de hacer este tipo de pruebas en nuestro sistema y llega el momento y ya saltan los bichos cuando está en producción. Entonces es importante. ¿Qué más preguntas, chicos? O no se dicen si usted quisiera acotar con algo. Sí, agradecerte, Axel. Realmente este tipo de pruebas son súper importantes y distinguir, ¿no? La estructura de la base de datos es también muy, muy importante porque otra base de datos que no sé si has manejado es MongoDB, que no tiene estructura. Justamente estoy aprendiendo esa MongoDB en uno de los equipos en los que trabajo y estoy todavía en pasos de bebé con eso, pero es otro tipo de base de datos también. Sí, y también tener esa visión, ¿no? De que no solamente es el front-end que tenemos que analizar, sino también ir a estos esquemas, ver cuán vulnerables son y aprender también de que hay componentes que de alguna manera nos dan esa garantía, como son los carritos de compra y todo lo que tiene que ver con transacciones bancarias. Es todo un mundo. La verdad que para mí también es nuevo y gracias por tu tiempo y compartir estas experiencias. Gracias, Axel. La verdad es que el agradecido soy yo porque he refrescado muchos conceptos y muchas cosas que ya tenía, otras las he puesto en práctica sin saber la teoría. Y con Firebase, para mí ha sido un poco más complicado poder encontrar queries, ¿no? Y poder compararlos con los que son los de SQL, pero espero les sirva, chicos, y sean más curiosos, no se queden solamente con esto que les comparto yo, sino googleen, busquen más, y si no se acuerdan queries, igual está Google, ¿no? O sea, es una gran herramienta que tenemos para realizar nuestro trabajo. No significa que lo sepamos todo de pe a pa, hay cosas que nos olvidamos y está ahí para que podamos investigar.
Entonces, si no tiene más preguntas, chicos, eso es lo que tengo hoy. El miércoles vamos a ya terminar con Agile. Tengo dos metodologías más que quiero ver, que es Kanban y XP, y con eso ya terminaríamos conmigo en lo que es avances y el apoyo a las clases. Pero estoy ahí para preguntas, consultas, dudas, para lo que necesiten, ustedes saben, ¿no? No, no se queden con la pregunta o con la duda, o no tengan miedo de preguntar. Ahí igual, y si no lo sé, voy a googlear, voy a aprender y se los voy a explicar como ahora. Entonces, si no tiene más preguntas, chicos, ahí los dejo para que vayan a desayunar antes de su clase de automation.